Les estamos dando la cordial bienvenida a este nuevo espacio de Estrategia TV Online, el espacio institucional de la Cámara de Comercio Aburrasur, donde tenemos la oportunidad de conversar alrededor de toda la oferta de programas y servicios que lidera la Cámara de Comercio Aburrasur de cara al fortalecimiento empresarial de las unidades económicas de los 5 municipios de nuestra jurisdicción: Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella y Sabaneta. Y hoy nos convoca un tema bien interesante, porque además el más alto porcentaje de población empresarial y comercial en el Aburrasur y en general en nuestro país está en las empresas micro. Y por eso hoy tenemos este tema tan puntual y tan especial como es el fortalecimiento para las empresas micro. Y hoy tengo 2 invitados muy especiales. Uno que viene en nombre de uno de nuestros aliados, además cercano por muchos años, como lo es la institución universitaria ESUMER, y es Hernando Granados Cortés. Él es el vicerrector de investigación y extensión de ESUMER, pero además nos acompaña nuestro compañero José Fernando Velázquez Salazar, que es el jefe de servicios empresariales de la Cámara de Comercio Aburrasur. Y en este diálogo de más o menos 50 minutos estaremos contando un poquito alrededor de esta oferta institucional, y yo para ello quiero comenzar con Hernando, porque finalmente nosotros siempre como Cámara nos unimos a aliados, buscamos aliados que tengan ese core y ese conocimiento alrededor del tema empresarial. Y qué mejor aliado que ESUMER, que además es una relación de hace muchos años, Hernando, ¿o no? Sí, Carlos, muy buenos días para todos, para José, para los televidentes, muy buenos días. Son cerca ya de más o menos unos 20 años en los que viene esa relación ESUMER-Cámara, básicamente acompañando distintas áreas de oferta que trabaja la Cámara de Comercio con las empresas acá del Aburrasur. Y pues digamos que esa relación cada vez se ha consolidado porque hemos como incorporado mucho la idiosincrasia del territorio, el entendimiento del hacer de la institución cameral. Entonces hoy hay unas capacidades ya desarrolladas, hay un know-how, hay unos conocimientos que han ayudado mucho a que los programas cada vez se vayan renovando de manera permanente. Entonces, de verdad que es bien interesante esta alianza que se ha configurado. Y bien, para empezar a hablar de la alianza tenemos que hablar de qué es ESUMER. ¿Qué es ESUMER? La gente sabe y conoce que existe ESUMER, pero ¿qué es ESUMER? ESUMER es una fundación, en el carácter propio de la fundación. O sea, nosotros somos una ONG que nació hace más o menos ya 52 años. Nació como un grupo de empresarios inquietos por fortalecer el desarrollo de la formación de los vendedores para el área empresarial, y fue así como se desarrolló la idea. A partir de esa idea fue el programa Bandera, el programa de mercadeo, que era básicamente enfocado a fortalecer capacidades en las personas para desempeñarse en el área comercial de las empresas. Ahí nació la institución. En su historia hemos sido como pioneros en esa línea de ser los primeros en desarrollar programas muy a la medida de las empresas, como ha sido también el programa de comercio internacional, el programa de logística, el programa de finanzas, y siempre nos hemos quedado en ese objeto. Nuestra intención no debe ser la universidad generalista que tiene todos sus programas del conocimiento, sino somos una escuela de negocios. Nos gusta llamarlo escuela porque trabajamos sobre esa base originaria del concepto de lo que es la escuela, de ser el espacio de formación, de réplica, de aprendizaje. Entonces no hemos nunca tenido la intención de salirnos de ser una escuela empresarial, siempre enfocados en escuela empresarial, con programas desde las técnicas laborales, las técnicas profesionales, las tecnologías, los programas de profesionalización, especializaciones hoy en día y maestrías. Ese ha sido siempre nuestra razón de ser, y una línea que ha sido opuesta producto de esa alianza que iniciamos hace más o menos 20 años con la Cámara de Comercio, y era ser una universidad para la empresa. Y no pensando en la empresa, es que hemos generado un distintivo en nuestro entorno,
y es que Summer es la universidad de la empresa. O sea, en el sentido amplio de poder atender a las empresas en todos sus aspectos administrativos, productivos, comerciales, siempre ha sido la filosofía. Entonces, digamos que eso ha sido una apuesta estratégica y como apuesta estratégica hoy nos permite tener una relación muy fuerte con todas las entidades y gremios que trabajan en el fortalecimiento empresarial. Sin duda esa descripción que nos hace de Summer nos conecta inmediatamente con cámara, José. Claro, muy clara y muy concisa como siempre, y así es para diseñar los programas. Yo creo que con Summer hemos encontrado un aliado donde es fácil hablar del mundo empresarial porque no tiene que ir a buscar con quién hacer las cosas, sino que, como lo mencionaba Hernando, desde su misma creación han pensado siempre en la empresa, y por eso esa conexión que tienen con Cámara de Comercio y ese propósito superior que los une a los dos, que es buscar ese bienestar del empresario a través de las diferentes formaciones, capacitaciones y asesorías que vamos generando en conjunto. Muy bien. Summer tiene obviamente muchas aristas, tiene mucha oferta empresarial, pero ¿cómo comienza esa relación con la Cámara? O sea, ¿a partir de qué tema puntual? Si de pronto recuerdas ese histórico, Hernando, que nos conectó por primera vez con Summer. Sí, Carlos, hay una anécdota que siempre la recuerdo con algunas de las personas que ya llevan pues una historia acá en la Cámara. Y es que la Cámara, obviamente como un insumo para desarrollar toda su oferta, es conocer la realidad. Y a partir de conocer esa realidad es que se empiezan a configurar programas de formación, programas de mejoramiento, programas de inserción. Y Cámara de Comercio necesitaba hacer unos estudios de desarrollo económico de los municipios, conocer un poco las características, y nos hicieron la invitación de venir a trabajar en carácter de aliado. En carácter de aliado era que no había una contraprestación, y esta es la oportunidad de llegar, esta es la oportunidad de poder entrar, y fue así como iniciamos, y nuestra mentalidad siempre era que nos abrieran la posibilidad, pero sabíamos que nos íbamos a quedar. O sea, que esa relación iba a ser por muchísimos años, y fue básicamente a partir de una invitación básicamente de mutuo interés entre Cámara y Summer. Nuestra esencia es investigar, nuestra esencia es conocer, nuestra esencia es poder hacer transferencia, y que eso también nos sirva como para desarrollar contenidos, desarrollar nuevos programas. Y dijimos, vamos. Y ahí está. Y aquí estamos. Hace 20 años. Hace más o menos, yo creo que 20 años, un poco menos, un poco más. Ok. José, hoy precisamente con Summer que viene trabajando la Cámara, sobre todo en ese tema de acompañamiento empresarial que es tan importante para el sector en el Aburrasur. Claro, hoy venimos trabajando con Summer toda la parte microempresarial, alguna parte de formación en las pymes, pero yo creo que centrémonos primero en lo microempresarial, que para nuestro tejido empresarial de la Aburrasur representa más del 80% de las empresas que hay establecidas acá, y siempre ha sido un reto empezar a identificar y a generarle soluciones a ese tipo de empresarios, porque siempre los hemos visto como empresarios y los contamos como unidades productivas, tantos de textiles, tantos de alimentos, pero la realidad es que ese tipo de empresas son más personas que empresas, y ahí es donde venimos a hacer un trabajo muy especializado con Summer, de entender esas realidades que viven las personas en las microempresas, porque esas empresas no tienen una planeación, sino que van viviendo el día a día. Y ahí viene ese primer servicio que empezamos a diseñar con Summer, y es que en ese día a día ellos van apagando incendios. Así es. Y ese incendio es: ¿cómo hago para pagar una nómina? ¿Cómo hago para liquidar un impuesto? ¿Cómo hago para generar una estrategia de marketing digital en una hora? Y ahí se derivó el primer servicio, que es el consultorio empresarial. Ese consultorio empresarial es la respuesta rápida para que esos microempresarios puedan resolver dudas, inquietudes, pero aplicadas, nada de teoría. Vamos a aplicar 100% cuál es su solución, y muy personalizada para su empresa, porque vuelvo al tema de las personas, no tienen el tiempo para sentarse a estudiar, no tienen equipo para delegar, y tienen
en su cabeza 1000 ocupaciones diarias. Entonces, hay una premisa que es el tiempo, la calidad de la información y la aplicabilidad de la información. A partir de eso, abrimos una oferta de 10 temas, 10 temáticas para que el microempresario pudiera venir o agendarse virtualmente y solucionar ese dolor puntual que le está agobiando en su día a día. Así arrancamos. Conseguí esa construcción y Hernando, esa construcción ha sido colectiva, es decir, entre Cámara y Esumer se han sentado a mirar y analizar ese sector, o Esumer a partir de su experticia obviamente ha entrado y ha hecho una apuesta y dice, de acuerdo con el conocimiento que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que hacer es conocer esas dolencias de los empresarios. Ese doble vía, Carlos, algo que José menciona, algo bien interesante, y es conocer. Y conocer es cómo le llegamos a estos empresarios con una oferta a la medida. Porque si bien la empresa en la esencia pareciera ser lo mismo, el tamaño determina mucho su proyección. Y hay una serie de, digamos, líneas de trabajo que tiene la Cámara que muchas veces no son visibilizadas desde afuera, y es el tema de las investigaciones. Digo que sobre la empresa micro ha habido necesidad de conocerla, de entender cómo se configura en su base de talento humano, en su capacidad de resolver situaciones. Y ahí es que yo creo que ha sido muy asertivo el nivel de maduración que tiene el programa hoy para la micro por parte de la Cámara de Comercio de la Aburrasur, y es entender el empresario quién es, a qué hora puede venir, qué día puede venir, tiene equipo de respaldo para desarrollar programas digamos, de mayor alcance, o tiene disponibilidad de insertarse a un nuevo mercado de acuerdo a su estructuración legal normativa, porque hay un factor de restricción. Entonces, entender eso ha sido parte, como yo digo, que sigue habiendo pues retos por alcanzar, pero yo creo que el programa hoy 2025 podemos decir que es un programa que tiene muy buena acogida. El empresario siente un aliado en la Cámara, siente que la Cámara de Comercio le está ayudando a gestionar su proceso administrativo. Entonces, eso ha sido gracias a esos estudios que ha habido de respaldo. Entonces, yo creo que traigo aquí una colación que me parece que es muy significativo, y fue que hicimos conjuntamente con Cámara de Aburrasur, Cámara de Medellín y otras instituciones como Confama y ProAntioquia, un estudio de por qué las empresas se cerraban en sus primeros 5 años. Entonces hicimos ese análisis de conocer esos factores, cuáles eran los puntos que obligaban o llevaban a quien tuviese que liquidar una micro. Pero hicimos también el otro análisis, y las que logran pasar esa frontera y volverse empresas exitosas, ¿a qué factores se debe? Entonces, cuando hicimos ese contraste, empezamos a encontrar cuál debería ser el programa que se debería desarrollar. O sea, si ese es el factor de causa de liquidación, ¿cómo hacemos que ya no sea una causa, sino sea un factor de éxito? Entonces, ese elemento de investigación ha sido fundamental. O sea, yo creo que de lo contrario sería una improvisación, un acierto o error que es demasiado costoso para una entidad como Cámara, y también para un microempresario, o sea, porque es entrar a un programa sin saber cuál va a ser el resultado. Yo creo que ahí es ese factor. Para mí es clave conocer es fundamental, y desde ese punto de vista, Cámara con toda su, digamos, con todos sus factores de potenciación, de instrumentalización, las mismas convocatorias, que la convocatoria parece algo muy simple, pero tiene todo un factor de conocer, bueno, a quién convocamos, para qué día, ¿cómo, la hora, dónde. Mejor acá en Caldas, mejor en Itagüí, mejor en Envigado. Esto es para los de Envigado, esto es para los de manufactura, este programa es para los de comercio. Es todo un nivel de elaboración. Esto no es un programa que sale simplemente y como
como decimos coloquialmente, oferte lo que hoy llena, no. Es todo un ejercicio de conocer muy a fondo las características de ese público. Yo creo que ahí está, digo yo, porque desde mi labor como aliado, la receptividad que tiene el microempresario con la cámara. O sea, unos oyentes que llegan a su casa, unos oyentes que llegan donde un conocido, sienten que llegan donde alguien que saben quién es. Entonces, para mí eso es fundamental. Esa relación de cercanía es fundamental para nosotros como cámara. Y a propósito de este espacio, recuerden que estamos en Estrategia TV, la oportunidad de conocer a fondo los programas institucionales de la Cámara de Comercio Aburrasur. Hoy estamos hablando de fortalecimiento microempresarial. Vámonos con un corte y ya regresamos. Y seguimos hablando de fortalecimiento microempresarial y José nos contaba cómo a través de un consultorio los empresarios pueden llegar a ser parte de este programa. Hablemos un poquito de ese consultorio, José, en qué consiste, qué temas normalmente opera, que yo sé que igual se ajustan a las necesidades de los empresarios, pero ¿cuál es el core de este consultorio? Perfecto. El consultorio tiene una forma de operar que es como un consultorio médico. Cuando yo detecto que tengo una necesidad, voy y solicito una cita para resolver un punto específico. ¿Qué es las cosas que más nos solicitan? En especial la micro empieza a solicitar lo que le puede demandar sanciones o acarrear platas que ellos no tienen disponibles. Entonces el primer tema consultado, casi que con un 40%, son temas relacionados con impuestos. ¿Cómo pago el impuesto de industria y comercio? ¿Cómo hago una declaración de renta? ¿Cómo hago para el tema ahora que está muy vigente la facturación electrónica? Ese tipo de cosas de normativa que le van saliendo en medida de su proceso y que van rigiendo año a año diferentes cosas. Los empresarios micro no tienen cómo pagar un consultor propio y ahí es donde la Cámara pone a disposición este consultorio microempresarial para que vengan y empiecen a solucionar esas inquietudes. A partir de eso, pues, ahí tocamos una parte pequeña del tema y tratamos de darle solución a la consulta lo más puntual que nos hizo la empresa, pero luego los invitamos a capacitaciones donde ampliamos en contexto todo lo que se está hablando. Entonces, si es impuesto de industria y comercio, todo lo que se debe tener en cuenta para declarar industria y comercio, facturación electrónica, venga, tenga presente todo esto en un espacio de formación. Y vamos tratando como de cerrar las diferentes brechas que va teniendo alrededor de eso. Segundo tema muy importante, el laboral. Una empresa micro con esfuerzo hace para trabajar y tener utilidades. Cuando decide contratar una persona externa, normalmente no tiene un área de recursos humanos, de talento humano, entonces tienen todas las dudas del mundo y la primera duda es la legal. ¿Cómo lo contrato? ¿Cuánto le voy a pagar? ¿Qué es lo que debo de tener en cuenta? Los parafiscales, ¿qué más debo de tener en cuenta? Que si les tengo que dar dotación o no. Es como no tienen esas áreas de recursos humanos, lo mismo, empezamos a solucionar porque normalmente en un 60% de las microempresas ya nos llegan con el tema ya caliente, es decir, es que ya me metí, ya tengo a la persona acá, me está pasando esto, entonces vamos resolviendo como punticos, pero después le decimos, vení, para que no te pasen más cosas, vení a la formación que vamos a hacer tal fecha, donde te vas a enterar de todo lo que es contratación laboral. Y así nos vamos yendo con los diferentes temas. Y el tercero más importante es, ¿cómo hago para vender más? Estrategias de marketing digital, estrategias de mercadeo, vitrinismo, merchandising, todo ese tipo de cosas que les ayuden a impulsar la venta, porque entonces ellos van resolviendo sus necesidades, digamos, legales, pero también necesitan ir resolviendo su flujo de caja, ir vendiendo más. En esas tres se van resumiendo como las citas más solicitadas que nos hacen al consultorio. Obviamente hay casos muy puntuales, nos llegan unos con temas muy desbordantes en algunos puntos, es que ya me sancionaron, ¿yo qué puedo hacer? Y ahí activamos rutas totalmente diferentes porque ya son problemas que se salen de la solución del consultorio, pero normalmente hay un consultor y en eso yo creo que se basa mucho la palabra de aliado con Esumer y es
hay una promesa de valor y es que en 24 horas tenemos la persona para poder atender esa necesidad de la empresa. Y eso en este tipo de casos pues hace una diferencia muy grande porque puede significar plata de sanciones o plata de facturación. Así es, así es. José tocaba un tema importante y es un consultor. Pero es que si hay algo como oportunidad al trabajar como un aliado como Esumer, es que con toda seguridad no es uno solo. ¿Cómo trabaja Esumer? ¿Cómo hace ese acompañamiento a los empresarios, en este caso a los micros, teniendo en cuenta que es una institución que trabaja por las empresas? Carlos, hay un factor preponderante y es, como lo dice José, ¿cuál es la urgencia? Que el consultorio es casi que el punto de atención de urgencias. Así es. Puede ser que la urgencia sea mediática y se resuelve simplemente con un correctivo, o puede ser que la urgencia tome un plan de mejoramiento más extendido. En ese caso, la funcionalidad transversal que tiene la empresa muchas veces exige que no es un solo consultor. Así es. Entonces, tener esa posibilidad y obviamente desde la universidad de tener personal experto en distintas áreas temáticas nos da esa flexibilidad, porque el mismo consultor que atiende el primer momento de urgencia remite hacia otro que dice, no, tu problema también es tributario, entraste por un problema comercial, pero tu problema también es tributario. Yo te atiendo la urgencia comercial, pero una vez atiendo, pide otra cita y solicita que por favor te atienda alguien financiero para que te ayude a resolver ese otro aspecto. Igual puedes seguir navegando. Yo creo que el consultorio tiene una gran ventaja desde el punto de vista de la oferta cameral, y es que se convierte como en el punto de entrada a la navegación del empresario por muchos servicios, porque es ahí el primer cara a cara, algo que hemos perdido dentro de las organizaciones, el cara a cara. El cara a cara es fundamental porque el empresario lo recibe un profesional, ese profesional con base en el primer testimonio que emitió el empresario, creo que mi problema está acá. Entonces el consultor le dice, no, es parte ahí, pero primero tenemos que resolver algo antes. Y cuando ya la consulta, que es muy corta, es 1 hora máximo en el consultorio, amerita un programa de tratamiento más especializado, él también, es algo que con Cámara lo hemos hecho, y es que nuestro consultor conozca las distintas rutas por donde el empresario puede trasegar. Entonces le dice, no, hay un programa más especializado para vos que te puede ayudar a resolver el problema además de fondo. Entonces, eso ha sido muy interesante porque el empresario sigue navegando por distintos menús, llamémoslo, que la Cámara le ofrece. Y el tener ese consultor que ya es muy estable, o sea, nuestro consultor con la Cámara es muy estable porque es alguien que ya a través del tiempo ha ido acercándose mucho a toda la oferta cameral, porque entiende uno que comercialmente o a través de los mecanismos de promoción, el microempresario no tiene tiempo para estar revisando su correo, a ver si le llegó una invitación y si el curso puede ser que el tema le llame la atención o no, pero entonces el consultor sí. El consultor sí dice, va a haber una charla la próxima semana en el tema de facturación electrónica, muy bueno que asistas. Y si ves allá motivación, te registras o a otro producto que tiene la Cámara, que es el que decía José, y es que tú entras al consultorio por una urgencia, pero puedes pedir una cita especializada. Claro. O sea, no te quedas solamente resolviendo como el nos caso pasa una urgencia personal de salud. Tú entraste y el médico te resolvió. No, tú entras por allá, pero él te dice, sería bueno que entres al programa especializado. Todo el consultorio ha sido un mecanismo muy mediático, muy rápido, precisamente por lo que dice José, el empresario no tiene tiempo y no tiene quien le valide, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, no tiene consultores en la misma organización. Entonces, ese producto para mí es de los más novedosos, es de los más exitosos, es el que ya
ha cogido un gran impulso dentro de la comunidad microempresarial y ellos sienten que por ahí es una muy buena alternativa de entrada. Para iniciar. Muy bien, ahí lo tienen. Ustedes, si nos están viendo, se pueden dar cuenta de las oportunidades que tienen a través de la Cámara y en especial a través de este consultorio que está muy enfocado en los pymes. Pero veníamos haciendo una analogía, José, del tema de salud, ¿cierto? Del primer diagnóstico a través de ese consultorio inicial. Hernando nos mencionaba entonces que después lo pasábamos a un especialista con algo más puntual, sobre todo porque desde el acompañamiento con Esumer, ese consultor tenía la oportunidad de ver un panorama más amplio, conoce los programas Cámara, conoce la oferta de Esumer y obviamente puede canalizar a ese empresario hacia allá. Pero hay otro tercer componente que es, y seguimos haciendo la analogía con la medicina, y es el tema preventivo. Hablemos un poquito de qué se trata este componente de este programa de fortalecimiento para las micro. Claro, buenísimo, Carlos, porque a la final, ¿qué está buscando Cámara con sus aliados siempre? Cómo atender de mejor manera y cómo hacer que las empresas progresen más y mejor. Entonces, en ese punto, cuando veíamos tantas preguntas, es que mi urgencia es esta, mi urgencia es esta, nosotros como los médicos en esa analogía empezamos a decir, tenemos que sacar un programa donde tratemos de evitar que la gente nos llegue a urgencias con cosas muy críticas. Y para llevar el caso ya al programa como tal, esto se llama planificación. Y esa planificación o ese direccionamiento o estrategia, tuvimos que hacer muchas adaptaciones para que una empresa micro, con lo que ya hemos hablado, con su tiempo, con su personal, con su conocimiento, pudiera integrar herramientas de planificación en su empresa. A partir de eso, este año nació un programa que la Cámara está trabajando con un grupo de 20-25 empresarios en crear ese punto de direccionamiento, pero de empresas micro. ¿Cómo empiezo yo a darle un norte diferente para no estar resolviendo chicharrones todos los días, que es lo que les pasa, para que puedan reflejarse como una empresa y no como un negocio, para que empiecen a visorar en qué nuevos mercados, cuáles van a ser mis ventas a 5 años, qué proyectos voy a desarrollar? Y a partir de ese punto exactamente empezamos a determinar metodologías específicas para que ellos fueran construyendo un estilo de planeación, porque una planeación pues no puede ser la misma para una pyme, una gran empresa, sino que una micro empieza a decir, listo, yo necesito planeación, pero que pueda ir ejecutando constantemente, porque yo no tengo el tiempo para sentarme a construir el libro gigante de la planeación. Yo necesito ir haciendo cosas que me den norte, pero que pueda ir ejecutando en el ya. Y ahí es donde nació nuestro programa, que con nuestro aliado Esumer, pues lo juntamos con dos cosas. Es un programa de fortalecimiento, pero que también dignifica y le da mucha valoración y estatus a ese gerente, y le dijimos, si usted termina el programa, se lo vamos a trabajar como un diplomado, porque también entendiendo que son personas, no solamente están pendientes de cómo crecer su empresa, sino su hoja de vida y su conocimiento, y que eso sea certificado. Y ahí hicimos un match perfecto entre cómo esas etapas las vamos partiendo en horas que después puedan ser certificadas por una universidad como un diplomado. Ahí juntamos esas dos cosas y yo creo que Hernando nos puede explicar mucho mejor esa metodología que venimos trabajando con las empresas, pero el programa ha tenido una demanda de empresarios queriendo entrar grande y entendiendo que ya han solucionado por allá esas cositas puntuales de medicina de urgencias. Ahora quieren decir, listo, yo ya no quiero vivir en urgencias toda la vida, ahora ¿cómo hago para empezar a crecer? Y ahí se deriva ese programa. Claro. Además, porque es que Hernando, yo pienso que tiene un hilo muy delgado entre Esumer y Cámara, o sea, es decir, es tan cercano a la Cámara que lo delimita un hilo muy delgado, porque finalmente también se ha personado mucho de todo ese trabajo con los empresarios, porque además hace parte como mentor del programa de trayectoria Mega de la Cámara de Comercio. Hernando, toda esa experticia, toda esa experiencia, todas esas investigaciones que hoy Esumer nos hace, ¿cómo hacen SUNE lo que precisamente José nos cuenta? O sea, si soporta realmente un micro ese acompañamiento de direccionamiento tipo Mega en el Aburrasur. Por ello arrancar, Carlos, y qué bueno que hiciste esa entradilla ahí de Mega, que fue básicamente Mega el que inspiró direccionamiento micro. No lo quisimos llamar Mega porque
por el mismo tamaño. Mega estaba pensado para la gran empresa y va en la sexta cohorte ya acá en Aburrasur y un programa que dura 10 meses. Ajá. Podemos hablar que ya lleva 6 años. Así es. Y fue producto de esa experiencia que vimos que iban llegando a cierto nivel o tamaño de empresas que el programa los desbordaba. Los desbordaba porque es 10 meses. Es un programa que tiene una instrumentalización bastante fuerte de acuerdo a la característica de la empresa, que exige que sea el equipo empresarial el que construya ese direccionamiento, y eso no lo tiene el micro. Entonces empecé a hablar con José, decirle: José, ¿por qué no desarrollamos un programa, desescalemos Mega al tamaño de la empresa? O sea, hagámoslo más liviano, porque la micro, muchos entraban, se les daba la posibilidad de que entraran, incluso hasta la pequeña, entraban al programa, pero terminaban abortando por capacidad, Claro. falta de capacidad. Entonces, José un día me dijo: me gusta la idea, pensémoslo, desarrollémoslo. Entonces la experiencia pues que llevo ya también, porque estoy desde el inicio con el programa Mega, y dije: voy a bajar el programa a la medida del micro. Entonces lo que hacemos hoy es que las empresas que identificamos en Mega que no tienen el suficiente músculo para soportar los 10 meses de proceso, les decimos: venga, más bien inscríbase en micro, en direccionamiento micro, porque direccionamiento micro le hace un ejercicio mucho más liviano a la capacidad de usted, y de pronto generalmente, que fue otro estudio que hizo la Cámara Aburrasur y las empresas de familia. La micro es una empresa familiar. Entonces está el esposo, los hijos, los hermanos. Entonces también dele la posibilidad de que también ingresen al programa. Entonces tiene una gran ventaja, y es que no solo entra el dueño de la empresa, sino que puede entrar con 2 o 3 personas más y todo se certifica. Micro, direccionamiento micro, y parto del estudio de por qué las empresas tenían que liquidarse en esa frontera que se llama pues El Valle de la Muerte. el Valle de la Muerte. No me gusta mencionarlo porque eso suena como... Sí, sí, muy suicida. Sí, muy suicida. Pero uno de los factores es que cuando le preguntamos a las empresas que lograron trascender el Valle de la Muerte, decía: yo nunca hice un plan. Y entonces, ¿por qué fuiste exitoso si nunca hiciste plan? Así es. Y resulta que los que no lograron trascenderlo tampoco hicieron. Entonces encontramos que ni uno ni otro lo hacían. Pero los que lo hacían tenían 2 factores de éxito. Primer factor, tenía producto. O sea, y al tener producto tenía mercado. Se mantiene. Claro. Los que no lograron trascender no tenían producto, obviamente no tenían mercado. Entonces, eso era pues, encontrábamos pues, estadísticamente cuántas empresas que tenían producto y tenían mercado, casi que tenían garantizado traspasar esa frontera. Pero el crecimiento es un poco como el símil, para seguir aquí como con el símil del ser humano, el programa de crecimiento y desarrollo de un niño. Cuando el niño va entrando a esa etapa ya de crecimiento, si no va compasado con su desarrollo motor, tienen que entrar a fortalecerle ciertos aspectos porque hay un rezago. Eso mismo le pasa al empresario micro. El mercado empieza a exigirte: me factura, tiene estándar cierto estándar de producción, es que a mí me lo exige, me da plazo para el pago, me da ciertas garantías frente a la calidad, y no. Entonces eso inmediatamente va llevando al micro a que tiene que empezar a proyectarse, y esa proyección, como dice, se vuelve muy preventiva. O sea, en el sentido de que ya no puedo mirar qué es la producción del próximo mes, sino yo en 5 años qué voy a hacer. Y entonces direccionamiento micro tiene un primer módulo, y es: evalúa todo tu entorno. Entonces, ¿quién son tus competidores? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Cuáles son los requerimientos que te hace el cliente? Evalúa cuál es el marco normativo que te regula, que el empresario que todavía no ha hecho ese proceso de maduración, él no tiene esa posibilidad de enfrentarse a leer qué es lo que le está sucediendo, él está dedicado a producir.
y esperando vender. Este ya está pensando en todo ese ecosistema que lo rodea. Ese es el primer módulo. El segundo módulo es, ya que conoces ese ecosistema, apuestas, pero apuestas con sentido de responsabilidad, de aterrizaje, de polo a tierra. Claro. Y el tercer módulo dice, bueno, ¿y cómo lo vas a hacer? Necesitas colaboradores, necesitas aliados, necesitas apoyos, necesitas mejoramientos. Y el cuarto módulo es un plan de acción ajustado como a esa proyección. Entonces, estamos en la primera experiencia, creo que ha sido muy valiosa, el empresario lo ha recibido muy bien y se ha enfrentado a situaciones donde dice, yo no conocía eso, tan interesante porque mi atención diaria no me permitía dimensionar ese ecosistema. Entonces va habiendo una receptividad muy interesante por parte de esos empresarios micro y dice, ya es hora de hacerlo. Claro. Es un pro de maduración, no es un pro de forzar las cosas, es un pro de maduración normal. José, lo que menciona Hernando, ¿qué capacidad tiene la Cámara en cantidad de empresarios para atender? Porque de todas maneras, cuando usted empieza a hablar de direccionamiento estratégico, pues yo digo, todos los empresarios micro van a querer de pronto por lo menos explorar. De pronto no todos tienen el músculo en talento humano y financiero para meterse a evolucionar, sí. pero ¿cómo lo hace la Cámara? ¿Cómo detecta que realmente ese empresario puede estar en este nuevo componente de fortalecimiento micro y qué capacidad tiene la Cámara de respuesta para ello? Voy a seguir con la misma analogía porque yo creo que lo hemos explicado muy bien así. Ya hemos tenido una historia clínica de ellos. Claro. Ya tienen un récord, que han pasado por los seminarios, que ya han pasado por el consultorio, que ya han pasado por el especialista y hemos visto ese crecimiento de ellos y esa intención ya de, sobre todo intención personal, de ya no quiero seguir viviendo en ese diario, sino que quiero expandir esa forma de pensar y quiero trascender la empresa, porque a la final es un deseo muy personal de quien está al frente de la compañía, decir, listo, yo ya estoy en este punto de mi empresa facturando esto, yo quiero que en 5 años esto sea una cosa completamente diferente. Y yo creo que ese es el punto en el que no podemos negociar quién quiere estar en el programa de direccionamiento micro, porque si no quieres crecer, si quieres mantener tus cosas igual, pues ese no es el programa para ti, porque a eso vas a seguir haciendo todo lo que vienes haciendo día a día. Pero cuando a alguien le pica esa inquietud de yo quiero pasar de una empresa micro a tener una estructura, a vender a grandes superficies, a exportar, a innovar, a tener una cosa totalmente diferente y me voy a preparar desde hoy, ahí viene ese tema puntual donde les decimos, este es el programa de la Cámara. Ahora, en capacidad no son muchos los que podemos ingresar en estos momentos porque queremos iniciar con pocos que podamos estructurar. Como les dije, esto es un piloto que venimos desarrollando este año, adaptando, ajustando. Como todos los proyectos de Cámara se van mejorando año a año, pero al ser este el primer año que sacamos tan específico, quisimos tener un grupo controlado. Ahora, en próximos años esperamos incrementar la capacidad de 25 que hay en estos momentos, siquiera 50, 70, 100, pero siempre entendiendo que esos van a ser los salidos del lote. Ahí no vamos a tener un tema masivo, ahí vamos a tener un tema donde queremos filtrar calidad de empresarios para que estén ahí. Muy bien, estamos hablando de fortalecimiento para las empresas micro. Vámonos con un corte comercial y ya regresamos con más de Estrategia TV. Muy bien, y ya estamos casi a punto de llegar al final de este espacio y hay mucha tela por cortar en el tema del fortalecimiento para las empresas micro. Y Hernando tocaba un tema también importante que además surgió también hace muchos años con un programa que nosotros teníamos o que lo hemos denominado en forma porque integraba emprendimiento, fortalecimiento más la asociatividad, y es que estamos retomando otra vez el tema de asociatividad. Hernando, hablemos un poquito de este componente dentro de este acompañamiento para las micro. Sí, si bien asociatividad no es algo, digamos, puntual para la micro, es un asunto en general de nuestra estructura empresarial. A la grande también le cuesta trabajar asociativamente.
En la micro aún mayor, es aún más notoria la necesidad. Y es que por la misma capacidad que hemos venido mencionando en este programa, de la debilidad o la fragilidad que tiene la micro para abordar mercados, para atender clientes, para desarrollar otro nuevo espacio de cobertura geográfica de atención, es necesario pensar que es trabajar con otros. Y es un factor, digo, que nuestra idiosincrasia social, específicamente colombiana, y es que somos muy individualistas. O sea, es algo que viene propio al ser humano. Y cuando se trata de trasladar o escalar a la empresa, pasa lo mismo. Entonces, a veces, generalmente, la asociatividad surge como un propósito de un grupo de empresas básicamente atraídos porque hay un cliente, pero eso no es suficiente. O sea, es casi que arrancar por el fin y no estructurar el inicio. ¿Y a qué me refiero? Y es que el inicio es la confianza, la responsabilidad, es el asumir el reto colectivamente, el pensar que si bien es interesante tener un nuevo cliente y eso va a generar ventas, lo más importante es poder sostener esa relación. Entonces, siempre el atractivo para los microempresarios es la venta y es lo que lleva a la fractura o lo que lleva, el punto que lleva es el punto de quiebra. Entonces, la Cámara hemos hecho muchos intentos y hay que seguirlo intentando, no porque no se haya una evidencia así, digamos, demostrar, un ejemplo a mostrar, renunciar. Hay que seguir insistiendo porque realmente es una muy buena posibilidad y es cómo configurar ese tejido. Es como la relación de los seres humanos. Una relación de seres humanos se construye a partir de la confianza. Cuando la relación se construye a partir del interés, por ahí se fractura. Entonces, eso hemos intentado de llevar al microempresario que se construya alrededor de la confianza y este año lo estamos haciendo con 3 enfoques muy sectoriales. Uno con la comunidad de empresas de turismo. Cuando digo comunidad es porque allí hay operadores, hay hoteles, hay restaurantes, hay empresas de guianza turística. Y es tratar de decir, venga, que es que ustedes son una cadena. El de la guianza se conecta con el del hotel se conecta con el restaurante se conecta con un proveedor de la cadena alimenticia. No es fácil, que siempre llega el celo, no es que usted me está tirando ventaja, es que usted se quiere quedar con mi cliente. Entonces, es un asunto de construir esas fibras de la relación humana. Y ese es uno de los grupos. El otro grupo es el grupo de moda, diseño, textil, moda, aunque textil pues, es una industria que en Antioquia en general viene básicamente en una recomposición, pero sobre todo en el tema de diseño y moda se está trabajando con un grupo de empresarios de configurar una relación entre ellos para fortalecer mercados, para fortalecer buenas prácticas. Incluso hasta para buenas prácticas, si ese fuera simplemente el objetivo, sería exitoso. Y con el grupo astilleros, que hay también una serie de industrias, porque entra la industria de la confección náutica, entra la industria metalmecánica, entra la industria de todo lo que tiene que ver con partes, piezas y construcción de láminas para el desempeño de los botes en el agua. Entonces, se está trabajando, es un ejercicio que, insisto, es de mucha perseverancia por parte de la Cámara, de los consultores, porque el empresario generalmente se mueve por el negocio. Entonces, un poco decirle con calma, vaya despacio, no se apresure. Me hace recordar mucho cuando el papá le decía a uno, ya te vas a otra novia, no, y te vas a casar ya, no, espérate, no te aceleres, conoce otra. Conoce otra, así es, esa es la recomendación. Muy bien, Hernando. José, cuando uno escucha a Hernando hablar de todo este tema, donde hay dificultades, donde hay retos, ¿cuáles son esas dificultades que más ha encontrado la Cámara
en la sensibilización empresarial para poder penetrar con esta oferta que obviamente a la luz de, yo creo que incluso de los televidentes, es una oferta bastante atractiva, que genera bastante demanda, pero no necesariamente es así. Hay veces que sobre todo dependiendo del sector se vuelve un tema complejo. ¿Cómo ha sido ese trabajo de la Cámara? Ese trabajo, yo creo que para empezar con la primera pregunta que me hiciste, esos puntos que han sido como los más complejos, Hernando lo tocaba ahorita, el más complejo es esa cultura, esa idiosincrasia, y yo creo que hay que hacer un zoom y poner, si bien a nivel país hay esa problemática, el regionalismo de Antioquia hace que sea un poco más complejo generar esas relaciones de confianza entre empresarios. Es bien sabido que por todos el empresario sobre todo cree que es capaz de solucionar y cree que puede atender a todo el mundo, y eso ha sido algo que le ha hecho ser exitoso, pero también lo ha hecho encasillarse en su unidad productiva. Ese punto creo que ha sido el más complejo, y la solución se ha dado de la forma, pensaría yo, menos esperada por todos, y es que varias de las comunidades que mencionó Hernando se empezaron a tejer al interior de la Cámara sin que nosotros lo propiciáramos, y se dio en el espacio que menos lo esperábamos, que fueron los breaks de refrigerio de las capacitaciones. Qué bien. Durante esos breaks las empresas se sentaban a conversar sin ningún tema puntual, sino que estaban compartiendo un espacio de descanso y una capacitación. Se sentaban, se comían el croissant y empezaban a conversar. ¿Vos qué haces? Ve, a mí me sirve esto. ¿Vos qué haces? Ve, podemos juntarnos para esto. Cuando menos pensamos, por ejemplo, el de moda, se nos acercó y nos dijo, es que ya somos 7 empresas y tenemos necesidades que nos formen no en temas tributarios para todas las empresas, sino específicamente para las empresas de confección y de moda. Queremos que nos sienten y nos den un espacio para poder que nos podamos reunir aquí más seguidos. Queremos generar bases para poder generar negocios entre nosotros. ¿Cómo hacemos? Nosotros nos quedamos como sorprendidos porque eso era lo que siempre habíamos querido, pero se dio de esta forma con la que no estábamos pensando. Entonces, para retomar las palabras de Hernando, el trabajo hay que hacerlo desde dar los espacios para que ellos se conozcan. Indudablemente, lo que ha venido haciendo la Cámara con ESUMER ha sido un trabajo de articulación, de diálogo, de conversación, que les ha permitido identificar las necesidades, ir construyendo sobre la marcha y generar esas oportunidades y nuevos programas. Yo sí quisiera preguntarle a Hernando, porque además sé que es el creativo de muchas de las cosas que hoy la Cámara tiene para acompañar a estos empresarios. ¿Qué crees que sigue aquí en adelante? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué es lo que de pronto todavía no hemos hecho para seguir trabajando, sobre todo en el campo de los micro, que son los que de pronto son más reacios a acercarse a ese tipo de ofertas? Carlos, no, yo creo que este trabajo es de nunca acabar. O sea, yo creo que hay una gran ventaja en los territorios municipales y es en este tipo de entidades. Parece que logra trascender la permanencia y la continuidad del ejercicio, porque siempre habrá procesos generacionales, y en esos procesos generacionales creo que una de las entidades que siempre tendrá vigencia es la Cámara, porque las administraciones públicas seguirán, pero los administradores cambian. Claro. Y con un riesgo muy alto de que el nuevo administrador público llegue y simplemente diga voy a cambiar los programas de fortalecimiento. Y tan así, y el programa no tuvo continuidad. Pero en la Cámara no pasa eso. O sea, la Cámara tiene esa vigencia, tiene primero que los recursos son los mismos aportes que los empresarios hacen para esa sostenibilidad, y siempre habrá relevos, porque también hay un factor crítico y es el relevo generacional en las empresas. Nuestras industrias son de 2, 3 generaciones. Tenemos que llevar muchísimo más lejos, entonces siempre habrá personas para tener digamos, en vigencia, y se van a necesitar este tipo de entidades. O sea, tareas por hacer, yo creo que muchísimas, y siempre hay que, el reto es cómo hacemos para que sean vigentes los programas. Los programas no se queden siempre el mismo, pensando en la misma persona, sino atrayendo otro tipo de públicos. Yo creo que
hay retos muy grandes y obviamente hay que irlos abordando en la medida de lo que la capacidad financiera, de talento que tiene una entidad como la Cámara lo permita, pero el trabajo empresarial es para toda la vida, es como las personas, hay que trabajarlas toda la vida, O sea que Sumer todavía le quedan unos añitos y a Hernando con otros o sin mí, pero ahora hay tarea. Ahora hay que seguirle trabajando. José, ¿cómo se pueden incorporar las empresas a estos programas y especialmente esas micro que de pronto están viendo este espacio y dicen, ve, qué bacano, yo de pronto debería ponerle un poquito más de atención a esos aspectos más allá del día a día, que es lo que finalmente carcome de pronto a este sector? Total, no, nuestros canales de comunicación normales, redes sociales, la página web, el chat de nuestra página, nuestra línea telefónica, cualquiera de esos canales nos pueden consultar y decir yo estoy interesado en participar del programa micro, de fortalecimiento micro, en el consultorio, en las capacitaciones, en el de direccionamiento, en cualquiera y vamos a hacer lo posible para atenderlos ahí. Obviamente el principal y casi que único requisito exigible es que sea una empresa de la Aburrasur, que nosotros podamos acompañarlos, bien sea de Caldas, Envigado, Itagüí, La Estrella o Sabaneta. Brevemente, Hernando, ¿qué mensaje le enviarías a estos empresarios que hoy están en ese borde de pronto hacia el Valle de la Muerte o pensando en qué va a pasar y que de pronto a través de este espacio podamos reforzar ese mensaje? Como lo veníamos en la conversación, tiene que ver mucho con que el empresario haga los procesos de aprendizaje y de documentación de esas prácticas buenas, regulares o deficientes, porque es allí donde está básicamente ese saber. Y la estrategia en síntesis es eso, es un aprendizaje de cada empresario de lo que ha sido su trayectoria y de la implementación de esas prácticas. Es a partir de esas conversaciones con colaboradores, con los socios, con las personas que están detrás en el proceso de construcción del legado o incluso mismo con sus parejas o compañeros que han hecho una lectura y un aprendizaje de esa práctica. No es más, es simplemente decirles que la estrategia no es nada distinto a un proceso de aprender, reaprender e implementar. Muy bien, Hernando, muchísimas gracias. José, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Hernando. A ustedes. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este espacio de Estrategia TV, un diálogo alrededor de la oferta de programas y servicios de la Cámara, que finalmente está dirigido a empresarios, a emprendedores y a personas del común que ven en el potencial de las empresas la posibilidad de sacar adelante y de construir país. Los invito a que nos encontremos en una próxima oportunidad a través de Estrategia TV.